vamos a empezar la sesión con la conferencia de la maestra Yamel Bocanegra Godoy. Les voy a leer rápidamente la semblanza de la profesora. Ella es candidata a doctora en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac. Ha colaborado en Fundación de Apoyo a la Juventud, Fundación MARC, Fundación Azteca y en la Fundación Hospital Señora de la Luz. Ha sido asesora, investigadora y consultora para el Gobierno del Estado de México, Fundación Cadena, Citibanamex, Fundación Monsanto, CEMEFI, Instituto Mexicano de la Juventud, PepsiCo y TEC de Monterrey. Actualmente es responsable de Desarrollo Institucional de Fundación MITS y es profesora de la Universidad de México y otras instituciones. Y pues bueno, como lo podemos notar en esta breve semblanza, que bueno, realmente no alcanza a hablar de todo lo que ha hecho la maestra Perla Yamel. Ella es una experta en el tema que nos va a compartir el día de hoy, que es sobre responsabilidad social. Bienvenida, maestra Perla Yamel, y muchísimas gracias por su disposición. Gracias a ti, Nancy, y a la Universidad DOR por siempre considerarme en estos espacios, a la JAP, que pues la verdad la siento como una segunda casa también, dado que mi presencia en el tercer sector y mis colaboraciones, pues he estado de cerca también con el sector, con la JAP, y entonces me da mucho gusto esta mañana pues charlar, ¿no? Charlar, reflexionar junto con ustedes respecto a un concepto que luego ya se ha vuelto una tendencia estratégica para el planeta. Ahorita vamos a ver en qué términos. Primero decir, ¿no?, que reconocer en esta idea de la responsabilidad social que el planeta pues es nuestra casa, cada persona que la habita pues debería de tener los mismos beneficios, oportunidades. Sin embargo, pues esto no necesariamente ha resultado así, y sobre todo en el último siglo, en los últimos 50 años, en donde los cambios pues que hemos vivido como humanidad, pues han sido muy, muy acelerados, y pues necesitamos maneras o estrategias para enfrentarlos, y una de ellas pues ha sido la de la responsabilidad social. Y la responsabilidad social, hay primero que desmitificar un primer punto para reflexionar sobre su panorama, y es reconocer que la responsabilidad social no es exclusiva de las empresas, a pesar que sí surgió en ese sector. Hoy por hoy es una estrategia, es una iniciativa, es un movimiento que nos debería de competir a todos como sociedad, y en especial, de manera especial, bueno, que ahora estamos en este tercer sector, hablando de las organizaciones de la sociedad civil, de las IAPs, pues también tendría que ser de nuestra competencia, porque la responsabilidad social tiene que ver con los impactos, con esos impactos que como humanidad venimos generando desde nuestra existencia en el planeta, pero que, insisto, se han venido acelerando de manera significativa por la manera en cómo nos organizamos, tanto social como económicamente, y por lo tanto, cómo impactamos al medio ambiente. Y entonces esto significa que las responsabilidades sociales son múltiples y son recíprocas, es decir, no solo caen en la exclusividad de las empresas, aunque éstas tienen mucho por hacer, porque ahorita vamos a platicar algunos ejemplos de dichos impactos, pero en realidad tendríamos que concebirla como en este panorama, concebirla que es múltiple, que nos debe de interesar a todos, porque tenemos muchas y múltiples responsabilidades, no solamente en nuestra organización, en nuestra IAP, o en nuestra empresa, sino también jugamos diferentes roles individuales, familiares, tenemos diferentes responsabilidades como ciudadanos, ¿no? Si participamos en una pequeña empresa o si formamos parte de una universidad, por ejemplo. Entonces, primero es desmitificar esa idea, ¿no? La responsabilidad social es múltiple y es recíproca,
porque jugamos diferentes roles como personas, como ciudadanos, como instituciones. Y bien, bueno, pues a pesar de que esta iniciativa surgió con un llamado del secretario de las Naciones Unidas al sector empresarial a asumir una serie de principios y conceptos para mejorar, para reducir justamente los impactos sociales, económicos y ambientales, esta iniciativa que hoy la conocemos como el Pacto Mundial o Global Compact de manera internacional, reza 10 principios respecto a los temas de anticorrupción, de medio ambiente, de los derechos humanos y de los estándares laborales. Esta iniciativa que empezó siendo un llamado a las empresas, hoy hace un llamado a todo mundo, a todas las instituciones a unirse para desarrollar una serie de ajustes y de cambios sobre estos, vuelvo a decir, sobre estos impactos. Entonces, ¿por qué nos debe de importar hablar de esto? Porque todos tenemos impactos en el mundo, todos tenemos impacto en el sector en el que nos movemos, todos tenemos impacto en el lugar en el que vivimos, pero ¿cómo hacemos que esta responsabilidad cobre sentido? Bueno, pues en el papel de las organizaciones o de las instituciones tenemos muchas cosas muchas cosas por hacer, ¿no? Sobre todo que tanto en nuestras estrategias como en nuestras operaciones, en nuestras políticas, hay un cambio, modificaciones respecto a cómo estamos impactando. Entonces, ¿cuáles son el foco entonces de este panorama actual? Está en dimensionar cuáles son los impactos negativos que tenemos como personas, sí, pero hablando, por ejemplo, en este momento, en esta charla con organizaciones de la sociedad civil y APES, cuáles son las dimensiones de los impactos negativos que nuestras organizaciones tienen. Y bueno, hablando de cómo viene este movimiento desarrollándose respecto a estas dimensiones de los impactos negativos, les decía, podemos agruparlas en 3 grandes, los económicos, los sociales y los ambientales, pero también hay su dimensión cultural, ¿no? Y su dimensión política, y que tienen mucho que ver con ejemplos relacionados con cómo en la dimensión económica la destrucción del tejido productivo local, los delitos económicos de fraude, corrupción, soborno, la evasión fiscal, ¿no? Entre otros, ¿no? En el medio ambiente, la contaminación del aire, del agua, de la tierra, la pérdida de la biodiversidad, hablando de la parte de la dimensión cultural, cuál es el papel, el control de los medios de comunicación sobre las cosas que difunden y cómo las difunden, la privatización incluso de la educación y cuáles son los impactos que esto también está teniendo en el orden público. Y bueno, acá les traigo algunos, porque justo esto es más que una conferencia, es una charla, una reflexión. Traigo aquí algunos ejemplos de estas dimensiones de los impactos, de los más sonados, porque la responsabilidad social en algún momento fue relacionada con el medio ambiente y pues no es de Oquis el que se tocara como primer punto el medio ambiente, dado que pues hoy sabemos todos los estragos que hemos hecho al planeta, pero bueno, estamos viendo que son más. En este caso, hablando de los impactos ambientales, quiero platicarles, contarles por ahí de un caso que tuvimos desafortunadamente pues de un calibre tremendo, una situación que sucedió en la India, en un lugar llamado Bhopal, dado que una fábrica de pesticidas de la Union Carbide Corporation explotó debido a problemas que no tomó en cuenta respecto al poco mantenimiento que le había dado, porque había reducido dinero para minorar costos, y entonces allá por el año de 1988
2004 arrojó toneladas de gas tóxico al aire, y esto ocasionó, pues ya se imaginarán, miles de muertes, más de 500,000 personas que tal vez no murieron, pero que fueron afectadas por graves secuelas respiratorias, problemas de corazón, problemas del sistema nervioso, e incluso multinacionales. Entonces, esto es un ejemplo de la falta de responsabilidad respecto a los riesgos de las operaciones de una empresa o organización. Estos ejemplos que les pongo de tamaño tremendo, ¿no? Con implicaciones. Otros más, bueno, pues hablando de impactos ambientales, el desperdicio de alimentos, por ejemplo, ¿no? Las toneladas diarias de alimentos que se desperdician en la Ciudad de México. El Coneval recientemente refería que hay 23.5% de la población en México que vive en pobreza alimentaria, pero aún así tenemos por otro lado el enorme porcentaje de desperdicio que hacemos en todo el país, que equivale a más de 20 millones de toneladas de los alimentos que se producen, a partir de un 34% que se desperdicia, y que estoy segura que muchas de las organizaciones, no sé si que hoy nos acompañan, pero que sí forman parte de la Junta de Asistencia Privada, pues también está atacando, trabajando, dando respuesta, soluciones a estos problemas, por ejemplo, de los desperdicios de alimentos, otros impactos ambientales por los cuales se hace importante la responsabilidad social y que no están tan lejanos, es cuando tenemos el papel de consumidores. Y es el fast fashion, ¿no? O la moda rápida, ¿no? Que se refiere al volumen de ropa producido de manera excesiva por la industria de la moda, que pues aparentemente en función de una tendencia o de estar innovando drásticamente, pues ha contribuido a crear un mercado de millones de prendas, ¿no? Y fomentar entre nosotros, entre los consumidores, una situación ahí medio acelerada sobre nuestro inventario de ropa, de nuestro inventario personal. Y esa producción de ropa no solo tiene implicaciones en los bolsillos de las familias, también tiene implicaciones en el medio ambiente, ¿no? La producción de ropa se considera hoy que en el mundo representa el 10% de la emisión de los gases que hoy, de efecto invernadero, que hoy nos traen a consecuencia el cambio climático, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la necesidad de hablar de responsabilidad social por impactos como esto? Y hablando de impactos en la escena de la niñez, de las infancias, que estoy segura que algunos de ustedes colaboran con organizaciones que también trabajan por las infancias, por la niñez, pues otro tema es la explotación laboral y el trabajo infantil, ¿no? Que las cifras pues también son muy alarmantes respecto a los millones de niños que aún se encuentran en situación de trabajo infantil, y cuántos de ellos lo hacen desde una escena del peligro de alto riesgo, ¿no? En México también representa un gran porcentaje el de las infancias trabajando en el sector agrícola, que en todo el mundo representa el 70% del trabajo infantil en ese sector. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la escena de la responsabilidad social de las empresas, pero también en la mesa y en la labor de las organizaciones de la sociedad civil o de las ONGs a nivel internacional, por vigilar, por procurar, por trabajar para pugnar, por eliminar los trabajos forzosos, la explotación laboral y, por supuesto, el trabajo infantil. Hay un caso, pero me salté, hay muchos casos de este consorcio llamado Inditex, de varias marcas que si nos vamos a un centro comercial, ustedes conocerán perfectamente, no las voy a mencionar acá, sino simplemente este consorcio que está por todo el mundo y que también participa del fast fashion, de la moda rápida, también ha tenido implicaciones sobre la explotación laboral, el trabajo infantil. Hace
hace algunos años en nuestra propia región, para no irme hasta la India. Tuvimos algunos casos en Brasil, con esta empresa hablando en particular, encontraron las condiciones pues muy degradantes de trabajadores en talleres clandestinos que forman parte de las empresas de la cadena de suministro de este consorcio de Inditex. Y bueno, también tenemos muchos otros, como les mencionaba, casos desafortunados, por supuesto, en nuestro país. Siguiendo hablando de impactos, para entender que la responsabilidad social no solamente tiene que ver con temas ambientales o con temas sociales, también tenemos la esfera de lo financiero, escándalos éticos, porque tiene que ver con la falta de transparencia y la veracidad con la que algunas empresas y sus responsables financieros están actuando, la concentración del poder financiero y cómo se relaciona este con el poder político y público, ¿no? La carencia de ética profesional, ¿no? Y de cultura empresarial, y por supuesto, pues fallos en las instituciones reguladoras, en las auditorías externas, pues al violar su independencia, ¿no? Para sus principios éticos que deberían regir la profesión de estos auditores externos con respecto a los fraudes, a los sobornos, que ustedes saben, hoy en materia de lavado de dinero, entre otras, de sobornos, ya no es exclusivo de las empresas, sino también las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido que entrarle a estos temas de manera importante. Hay casos como el de Enron, el de Lehman Brothers en Estados Unidos, que tuvo consecuencias no solo para la empresa, es que ese es el tema, las consecuencias incluso han sido para la sociedad entera. El caso de Lehman Brothers en Estados Unidos tuvo consecuencias tuvo una crisis muy grande Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, vive en constantes crisis, y esta dicen que se asemejó, la que vio a partir de los problemas con Lehman Brothers, vivió una crisis igual a la que se vivió en los años 30, que es la Gran Depresión, que le llaman así. Entonces, las estadísticas sobre delitos financieros, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción, pues son una constante amenaza para empresas y para organizaciones. Hay datos por ahí reveladores recientemente de esta empresa de KPMG en México, al referirse al impacto de los delitos financieros y aplicar una encuesta sobre cuánto verdaderamente las empresas están aplicando en cuanto a programas, políticas, campañas en relación a la materia en prevención de delitos financieros. Y bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer, por ahí están las cifras de su lado derecho respecto a la encuesta, cómo se hizo para tipo de compañía, empresas privadas, las entidades gubernamentales, y ahí también aparecen ya las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, el camino es arduo, necesitamos la responsabilidad social. Debe de dejar de ser considerada una moda, ¿no? Hay que desmitificar la idea de que es una moda y que solo le corresponde a las empresas. Claro, las empresas tienen un papel fundamental, pero tenemos que entrarle todos como organizaciones para atender, asegurar una aportación positiva al desarrollo y tratar en nuestras estrategias como organización, en nuestros propósitos, de evitar y abordar los impactos negativos, de abordarlos, de saber cuáles son los impactos negativos que con mi actuar, con mi papel en el sector estoy contribuyendo, y cómo la voy a hacer, cómo le voy a hacer para reducirlos, ¿no? En torno a los derechos humanos, a las prácticas laborales, a la participación en las comunidades, ¿no? Al medio ambiente, a la gobernanza, que esta gobernanza tiene que ver cómo nos sumamos, no sé, por ejemplo, cómo vamos a hacerle con el tema del agua, que hoy es una situación no solamente en Monterrey, sino todo el mundo. ¿Cómo le vamos a hacer con el tema de la gobernanza para que nos salga un gobernador a decir que no es su responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que todos y todas tenemos respecto a, por ejemplo, la gobernanza de los recursos naturales? Bueno, me voy a pasar esta para ir un poquito más rápido y ir cerrando respecto a las ideas. Entonces, el papel de la responsabilidad social
es un papel para las empresas, sí, porque acabo de darles unos pequeñitos ejemplos que si luego se meten a la maestría los podemos platicar con más calma en las materias que tengamos al respecto, pero no solo es el papel de las empresas, sino también el papel del Estado, asegurando las legislaciones justas y con transparencia, que se asegure de la protección de los derechos humanos y que participe de una buena gobernanza. En las empresas, se trata no solamente de las buenas prácticas que nos puedan compartir en sus conferencias y en sus reuniones sobre estos temas de responsabilidad social, sino en cómo van a hacer con la reingeniería de sus modelos de negocio para reducir de nuevo, los impactos económicos, sociales y ambientales. Y con respecto a la sociedad civil, pues, ¿cómo vamos a participar de manera voluntaria y constructiva en estos procesos? ¿Cómo también nos vamos a especializar? ¿Cómo vamos a especializar en nuestros modelos de intervención estos temas de responsabilidad social y de reducción de riesgos y de impactos? Y también tenemos un papel fundamental, que es el de garantizar nuestra propia rendición de cuentas. Si vamos allá afuera y pugnamos por la rendición de cuentas de estas empresas que están actuando de manera negativa, también en la sociedad civil tenemos una responsabilidad al respecto. Y para ello está un concepto que se llama debida diligencia, y es cómo voy a hacer para prevenir esos riesgos, no solamente en el aspecto financiero. La debida diligencia seguro ya la viven algunas de sus organizaciones cuando a la hora de recibir algún donativo de alguna empresa grande, digamos así, les solicitan informar, transparentar una serie de conceptos, de temas para rendir transparencia de su actuar como organización, tanto legal como financieramente. A eso le llaman el due diligence o la debida diligencia, pero esta no solo tiene que ocurrir en el mundo de lo financiero, sino también en el mundo de lo ambiental, la debida diligencia, en el mundo de los derechos humanos. ¿Cómo vamos a hacer para prevenir que no ocurran, que no caigamos en ejemplos como el que les acabo de mencionar? Entonces, tenemos que trabajar de manera endémica, es decir, al interior también de nuestras organizaciones, y trabajar e incluir en nuestras planeaciones estratégicas la responsabilidad social a través de diagnósticos, de estrategias, de políticas. También se vale atender nuestra propia cadena de suministro. A un Inditex, que hace un momento les platicaba con el ejemplo de que a pesar que está en España, se encuentra en todo el mundo, en Brasil. Entonces, tiene que asegurar que su cadena de suministro asuma toda la responsabilidad de estos impactos. Las organizaciones también tenemos que trabajar en atender nuestra propia cadena de suministro, quiénes son nuestros proveedores, qué tan éticos somos al elegir nuestros donativos, entre otras aspectos relacionados a la cadena de suministro. Entonces, estamos hablando sí, de prácticas organizacionales, de derechos humanos, pero también de ética, de seguridad, de atender la seguridad de nuestros propios compañeros, colegas, colaboradores en nuestras organizaciones, hablar de diversidad. Ya voy cerrando, no se preocupen, para que puedan seguir acá con la charla con la Universidad Ort. Tenemos que participar en incidencia en política pública para participar de un marco de actuación en derechos humanos que se llama proteger, respetar y remediar. El Estado protege, las organizaciones respetan y las leyes aseguran el remedio si acaso llegamos al impacto en los derechos humanos. Este es un famoso marco al cual también deberíamos participar para formar parte de estas estrategias en relación a los derechos humanos y la responsabilidad social. Y me quedo por ahí con una reflexión que hace tiempo leía con un gurú de los negocios que se llama Michael Porter, y se preguntaba cuál era la dificultad para resolver los problemas sociales. Él encontraba que era la escalabilidad, ¿no? Que no lográbamos la escalabilidad de las respuestas y las soluciones porque había escasez de recursos, escasez económica, y que por lo tanto las organizaciones, las empresas necesitamos generar riqueza, pero esa riqueza tiene que venir también de la creación de valor, y esa creación de valor significa reducir
también trabajar en reducir impactos sociales, económicos, ambientales. Me quedo con la idea, me quiero ir con esta última reflexión sobre que hacer responsabilidad social, reducir los impactos, tiene que ver con hacer capital social. ¿Y qué significa hacer capital social? El capital social tiene que ver con la suma de las voluntades de los sectores en función de esas reducciones, ¿no? El capital social no se encuentra en los individuos necesariamente, sino en cómo esos individuos se organizan y se relacionan para, en este caso, reducir los impactos, ¿no? Entonces necesitamos mucho capital social a través de valores éticos, de asegurar climas de confianza, de un sentido de misión o de propósito en nuestras organizaciones, ¿no? Y de la calidad en la que en los contextos sociales se dan nuestras propias redes, ¿no? Hoy se habla mucho de hacer redes, pero hay que buscar que esas redes sean de mucha calidad y que también estén buscando esta idea de reducir los impactos. Por ahora me quedo con esta última reflexión sobre que sí, hablar de responsabilidad social, de reducir impactos, parece muy utópico para algunos allá afuera, pero creo que para la gente que colabora como en las IAPs no lo es, porque sabemos que la utopía está en el horizonte, camina 2 pasos, se aleja 2 pasos, y el horizonte que se corre 10 pasos más para allá, ¿no? Pero ¿para qué sirve entonces esta utopía? Pues para que sigamos caminando, en esta utopía a través de una misión clara y de propósitos para contribuir con las personas y con el planeta y con el medio ambiente. Pues con esto me quedo en cuanto a reflexiones, pues será un gusto coincidir en otros espacios y sin duda en la Universidad Tort. Muchísimas gracias por la invitación.